El primer recuerdo que tengo de cantar en público se remonta a mi niñez, un día que en casa de mis abuelos había visitas. Mi mamá estaba tocando la guitarra y cantando canciones antiguas que leía de un cancionero y yo a base de intuiciones le hacía segunda. Más allá de que probablemente han pasado casi 20 años, esta memoria se siente muy remota, en particular porque el cancionero es un objeto que ha desaparecido de nuestra vida cotidiana, ¿no? Hoy en día cualquiera tiene la letra de cualquier canción en su bolsillo y esto es muy conveniente, pero también me hace ver con un cierto halo de misterio aquellas canciones que fueron impresas en este librito y se quedaron oscuras y obsoletas. Con esta inquietud en mente, de pronto caí en cuenta de que de alguna manera mi proyecto musical siempre ha sido un proyecto de folclore, un intento de hacer algún acervo cultural en un lugar donde a primera vista hay un vacío y un hambre de identidad. Esta colonia es el lugar donde crecí, donde viví toda mi niñez. Y eso aunado a su encanto particular ha hecho que la vea con cierta nostalgia y misticismo. Cuando yo vivía en Santa Cruz, el lugar ya estaba de alguna manera urbanizado y lo que escuchaba constantemente es que había sido un pueblito. Y sí hay varios vestigios de que fue un pueblito como el estilo colonial de algunas casas, que hay muchos negocios familiares o la feria de Santa Cruz que sucede en el día de Santa Cruz en su iglesia. En este lugar encontré el ambiente que propició que empezara a escribir canciones y las diera a conocer. Y durante mi estancia ahí hubo una especie de auge de la guitarra. Era raro el día en que no hubiera al menos una que pudiéramos pedir prestada, o los festivales con música eran muy frecuentes, las obras de teatro y los ratos libres en que cantábamos. En este contexto aprendí de mi mamá a tocar la guitarra y me aventuré a escribir canciones. Pero la primera vez que sentí la riqueza cultural de la música y el arte en carne viva fue a los 13 o 14 años en el Café Conciencia. Por ahí pasaron muchos poetas, artistas plásticos y personas afines. En ese entonces la cultura en Naucalpan no se sentía como un asunto periférico a la cultura de la Ciudad de México. Era otro centro, más pequeño pero cohesionado y con una actividad intensa y constante. A medida que los espacios han dejado de existir o que entran en decadencia, se ha ido confirmando una noción de que en un principio en Naucalpan no había cultura. Vivo aquí desde hace 8 años y debo admitir que el encanto de esta parte del municipio es un poco menos evidente. Ha sido un proceso más largo y paulatino enamorarme de mis rumbos, pero creo que a través de esta contemplación más solitaria he llegado a un punto interesante en este proyecto de folclore que comentaba. A medida que me he abierto a un público de lugares más diversos, sobre todo en la Ciudad de México, me presento como un cantautor de Naucalpan, y esto viene acompañado con una mitología personal de lo que ha sido la cultura aquí y hacia dónde puede ir. En un concurso de canción de autor en el que participé en 2017, tuve la posibilidad de ver a muchos participantes de lugares diferentes del país y apreciar cómo su lugar de procedencia influía en el tipo de canción que escribían. Eso es folclore. Sinue viene de Tangamandapio, Michoacán, pero ha adaptado ciertas características de las culturas del desierto, como los huicholes. Para mí eso era muy evidentemente folclore. Y él se me acerca, me felicita y me dice que mi canción tiene un sabor muy urbano. Y eso fue muy interesante porque en cierto modo eso también es folclore. Este folclore neocalpense se ha construido de los conocimientos que he ido adquiriendo de mi municipio. Es un mito fundacional que tiene origen en los tlatilcas del periodo preclásico, pasando por el reino de Tlacopan, que pasaría a llamarse Tacuba, donde en algún asentamiento otomí los conquistadores se refugiarían tras ser derrotados en la llamada Noche Triste. 4 siglos después se funda Ciudad Satélite y alrededor de ella una cultura de la canción y poesía que deviene en grandes guitarreadas en mi casa de la infancia. Ahora lugares como el Café Conciencia y la Casita Argentina se sienten tan lejanos como ese cancionero que cantamos, con el que cantamos mi mamá y yo en casa de mis abuelos. Sentir nostalgia es natural, pero también se puede reconocer estos espacios como semilleros de nuestros folclores personales. Y confío en que poco a poco seguiremos construyendo la identidad naucalpense en manifestaciones que no se puedan pasar por alto. Esto es solo cuestión de tiempo.